¿Cuál es la razón, doña Sara, para que se haya cambiado el presupuesto que dejó el gobierno anterior y haya crecido de forma tan significativa, más de 630 billones de pesos? Bueno, Julio, la razón por la cual aumenta el presupuesto es porque realmente lo que había presentado el gobierno anterior era un presupuesto de mentira. Este es el presupuesto de la verdad porque revela el estado actual. El presupuesto anterior tapaba muchas cosas, encubría enormes pasivos. Faltaba 6.5 billones para el pago de pensiones, que no lo incluía, 2.2 billones para el sistema de salud. Aún ayer salieron que se está aumentando los funcionarios. No, es que ni siquiera reportaron el número de funcionarios correctos. Reportaban 99.000 cuando eran casi 108.000 funcionarios. Entonces, lo que hace este presupuesto es mostrar las cosas como son, mostrar la realidad, mostrar las cuentas claras y asumir el hueco que no estaban revelando, que es más o menos de 59.3 billones. Entonces, lo que hace este presupuesto es simplemente mostrar la realidad, que es peor de lo que esperábamos. Y sumándole a eso la coyuntura que recibe este gobierno también, pues es la emergencia nacional del terremoto, Julio, algunos dicen, bueno, el Economist dice que de 30 a 40 billones de pesos adicionales para poder cubrir eso, y mayor parte del gasto del presupuesto pues del presupuesto del 2027 va a la reconstrucción. Entonces, realmente es mostrar las cosas. Para mí este presupuesto es un diagnóstico. Este gobierno lleva 30 días, ni siquiera 30 días, entonces nos muestra la realidad, Entonces, la razón por la cual sube es porque lo que se presentó en el gobierno anterior no era real, taparon muchísimas cosas. Este gobierno lo asume, este gobierno dice, bueno, vamos a hablar con cuentas claras, vamos a mostrar la realidad. Faltó muchas de esas cosas, lo asumimos. Y también algo muy importante, sí hay austeridad en este presupuesto, Julio. Este presupuesto comparado con el presupuesto anterior reduce una austeridad en 17.5 billones, reduce 2.8 billones de pesos en compras de bienes y servicios, 2.5 billones de inversión no prioritaria y otros 12 billones de pesos en más de 250 líneas de gasto. Entonces, está haciendo un esfuerzo enorme de mostrar primeramente la verdad, de asumir la responsabilidad del terremoto y también de ser austeros en recortar estos esfuerzos, en recortar de cierta forma, designaciones que se tenían en el presupuesto anterior. Entonces, esta es la realidad. La meta del gobierno de Abelardo de la Espriella es reducir la cifra del 3 al 3.3 del PIB, por lo cual se expedirá en los próximos días un decreto de recorte y aplazamiento de gasto. Ahora, ahí es donde vamos a ver realmente el trabajo de este gobierno, porque en las próximas semanas se va a radicar la ley de rescate económico. Ahí es donde vamos a ver realmente dónde se va a recortar los gastos, y pues eso es algo que se va a debatir también en el Congreso. Pero este presupuesto nos muestra la verdad, es el diagnóstico, es cómo están las cosas. Sí. Representante María del Mar Pizarro, justamente quiero que le responda a su colega y al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quienes aseguran que el gobierno del presidente Gustavo Petro habría ocultado gastos en la erradicación del presupuesto anterior o que incluso estaría mal calculado. ¿Usted qué responde? Pues lo primero que yo le diría, Sara, es que cómo vamos a hablar de un presupuesto de la verdad cuando retiran unos artículos fundamentales para la transparencia y el seguimiento del presupuesto. Retiran 5 artículos, uno acerca del seguimiento mensual que obligaba a informar mes a mes cómo se ejecutaba la plata. Retiran los trazadores presupuestales que permiten marcar y rastrear partidas de funcionamiento. Retiran, digamos, el control a las fiducias, todo lo que criticaron a este gobierno por los fondos, y retiran un artículo que siempre tuvo el gobierno anterior para hacerle control a los fondos, que exigía reportar cada 6 meses los recursos entregados, los contratos, los saldos disponibles. Entonces, lo que yo veo es que lo que se ha aumentado es la caja menor del Estado. Y pues nos dicen, vamos a pasar un proyecto de austeridad, pero ¿por qué no muestran austeridad en este proyecto? La realidad es que se aumenta de 575 billones a 635 billones, se aumenta muchísimo la deuda. Es un presupuesto cortoplacista que lo que está haciendo es botar la casa por la ventana,
digamos, no disminuye burocracia como dijeron que lo iban a hacer, sino lo que hace es aumentar el funcionamiento y disminuir la inversión. A mí me parece muy extraño que se esté diciendo que se ocultaron partidas, digamos, para el pago de la burocracia, cuando realmente existe un sistema que se llama el CIF, que te dice cuántas personas tú tienes, cuánto le tienes que pagar para fiscales, de pensiones, etcétera. Y lo que sí vemos es que se aumenta para salvar a las EPS, digamos, para aumentar el recurso de la intermediación en salud, pero no se aumentan los recursos para invertir en nuevos hospitales, se recorta la educación primaria y media, se recortan las vías terciarias, se recorta ambiente, pero eso sí, crece la burocracia estatal. Sí, senadora Castellanos, hay muchos puntos de los que podríamos hablar. Por ejemplo, si esto es posible realmente hacerlo sin una reforma tributaria. Ya que ustedes hablan de sincerar las cuentas, eso pues no parece realista. Pero le pregunto por un asunto puntual. Dice el ministro Gómez que estaba desfinanciada la salud en 2 billones de pesos. Pero al mismo tiempo, el presupuesto le está recortando a salud 141.000 millones. Si está desfinanciado, ¿por qué le recortan? Bueno, lo que te decía antes, vamos a esperar una ley de rescate donde ahí se va a ajustar. Lo que hace el ministro es mostrar las cuentas como son, mostrar tal cual y asumir un gasto que no teníamos previsto. O sea, el 10 de agosto el gobierno de Abelardo de las Piedras se encuentra con una realidad, con una catástrofe que no habíamos vivido en años, y tiene que asumir este reto. Y parte de asumir la reconstrucción pues del país, de los recursos que van para Cali, para Pereira, para el Chocó, para Buenaventura, bueno, para todos los lugares afectados, salen de este presupuesto. Entonces hay que entender que esto era algo que no estaba y por eso toma por sorpresa, y los gastos o de alguna forma la redistribución del presupuesto sí van a asumir. Uno de los puntos o de las entidades que más recibe de alguna forma presupuesto justamente es la unidad de riesgo, que tenía 0.2 en el presupuesto anterior, pero ahora con este cambio lo que hace es darle los insumos, más de 4 billones, ahora lo deja en 4.5 billones para asumir esto por las decisiones del gobierno pasado. Porque si no hubiesen los escándalos que ya conocemos de la unidad de riesgo, pues tendríamos de alguna forma los recursos que se necesitaban para atender la emergencia. Entonces aquí lo que estamos viendo es la irresponsabilidad de los últimos 4 años, del señor Gustavo Petro, de Bonilla, de Ávila, que fueron irresponsables, que duraron 4 años con documentos maquillados, que también vimos las consecuencias de todas las decisiones y todos los escándalos que hoy conocemos de corrupción, y a este gobierno pues le toca asumir en 30 días. No pueden venir a culpar que todo es de este gobierno. No, estamos asumiendo las irresponsabilidades del gobierno anterior, pero este gobierno no las tapa. Esa es la diferencia. Este gobierno dice, miren, estas son las cosas como son y ahora vamos a asumir esta emergencia, esta catástrofe con recursos de este presupuesto. Entonces, los recortes o lo que tú dices, ¿por qué se le quita? Porque ahora tenemos una emergencia, tenemos un terremoto, tenemos que reconstruir, y esa es una prioridad para el gobierno de Abelardo de las Piedras, poder llegar con la reconstrucción con insumos del presupuesto del 2027.